El coronel no tiene quien le escriba, por Gabriel García Márquez. Audio número 4. Por último, puso la bomba sobre el altarcillo de litografías y fijó sus ojos color de almíbar en los ojos color de almíbar del coronel. Compra el maíz, dijo. Ya sabrá Dios cómo hacemos nosotros para arreglarnos. Este es el milagro de la multiplicación de los panes, repitió el coronel cada vez que se sentaron a la mesa en el curso de la semana siguiente. Con su asombrosa habilidad para componer, surcir y remendar, ella parecía haber descubierto la clave para sostener la economía doméstica en el vacío. Octubre prolongó la tregua. La humedad fue sustituida por el sopor. Reconfortada por el sol de cobre, la mujer destinó 3 tardes a su laborioso peinado. Ahora empieza la misa cantada, dijo el coronel la tarde en que ella desenredó las largas hebras azules con un peine de dientes separados. La segunda tarde, sentada en el patio con una sábana blanca en el regazo, utilizó un peine más fino para sacar los piojos que habían proliferado durante la crisis. Por último, se lavó la cabeza con agua del Al-Usema, esperó a que secara y se enrolló el cabello en la nuca en 2 vueltas sostenidas con una peineta. El coronel esperó. De noche, desvelado en la hamaca, sufrió muchas horas por la suerte del gallo. Pero el miércoles lo pesaron y estaba en forma. Esa misma tarde, cuando los compañeros de Agustín abandonaron la casa haciendo cuentas alegres sobre la victoria del gallo, también el coronel se sintió en forma. La mujer le cortó el cabello. «Me has quitado 20 años de encima», dijo él, examinándose la cabeza con las manos. La mujer pensó que su marido tenía razón. «Cuando estoy bien, soy capaz de resucitar un muerto», dijo. Pero su convicción duró muy pocas horas. Ya no quedaba en la casa nada que vender, salvo el reloj y el cuadro. El jueves en la noche, en el último extremo de los recursos, la mujer manifestó su inquietud ante la situación. «No te preocupes», la consoló el coronel. «Mañana viene el correo». Al día siguiente esperó las lanchas frente al consultorio del médico. «El avión es una cosa maravillosa», dijo el coronel, los ojos apoyados en el saco del correo. «Dicen que puede llegar a Europa en una noche». «Así es», dijo el médico, abanicándose con una revista ilustrada. El coronel descubrió al administrador postal en un grupo que esperaba el final de la maniobra para saltar a la lancha. Saltó el primero. Recibió del capitán un sobre lacrado. Después subió al techo. El saco del correo estaba amarrado entre 2 tambores de petróleo. «Pero no deja de tener sus peligros», dijo el coronel. Perdió de vista al administrador, pero lo recobró entre los frascos de colores de carritos de refrescos. La humanidad no progresa de balde. «En la actualidad es más seguro que una lancha», dijo el médico. «A 20.000 pies de altura se vuela por encima de las tempestades». «20.000 pies», repitió el coronel, perplejo, sin concebir la noción de la cifra. El médico se interesó. Estiró la revista con las 2 manos hasta lograr una inmovilidad absoluta. «Hay una estabilidad perfecta», dijo. Pero el coronel estaba pendiente del administrador. Lo vio consumir un refresco de espuma rosada, sosteniendo el vaso con la mano izquierda. Sostenía con la derecha el saco del correo. Además, en el mar hay barcos anclados en permanente contacto con los aviones nocturnos, siguió diciendo el médico. Con tantas precauciones, es más seguro que una lancha. El coronel lo miró. «Por supuesto», dijo. «Debe ser como las alfombras». El administrador se dirigió directamente hacia ellos. El coronel retrocedió, impulsado por una ansiedad irresistible, tratando de descifrar el nombre escrito en el sobre lacrado. El administrador abrió el saco. Entregó al médico el paquete de los periódicos. Luego desgarró el sobre de la correspondencia privada, verificó la exactitud de la remesa y leyó en las cartas los nombres de los destinatarios. El médico abrió los periódicos. «Todavía el problema de Suez», dijo, leyendo los titulares destacados. «El occidente pierde terreno». El coronel no leyó los titulares. Hizo un esfuerzo para reaccionar contra su estómago. «Desde que hay censura, los periódicos no hablan sino de Europa», dijo.
Lo mejor será que los europeos se vengan para acá y nosotros nos vayamos para Europa. Así sabrá todo el mundo lo que pasa en su respectivo país. Para los europeos, América del Sur es un hombre de bigotes con una guitarra y un revólver, dijo el médico, riendo sobre el periódico. No entienden el problema. El administrador le entregó la correspondencia. Metió el resto en el saco y lo volvió a cerrar. El médico se dispuso a leer 2 cartas personales, pero antes de romper los sobres miró al coronel. Luego miró al administrador. ¿Nada para el coronel? El coronel sintió el terror. El administrador se echó el saco al hombro, bajó del andel y respondió sin volver la cabeza. El coronel no tiene quien le escriba. Contrariando su costumbre, no se dirigió directamente a la casa. Tomó café en la sastrería mientras los compañeros de Agustín hojeaban los periódicos. Se sentía defraudado. Habría preferido permanecer allí hasta el viernes siguiente para no presentarse esa noche ante su mujer con las manos vacías. Pero cuando cerraron la sastrería, tuvo que hacerle frente a la realidad. La mujer lo esperaba. ¿Nada?, preguntó. Nada, respondió el coronel. El viernes siguiente volvió a las lanchas, y como todos los viernes regresó a su casa sin la carta esperada. Ya hemos cumplido con esperar, le dijo esa noche su mujer. Se necesita tener esa paciencia de buey que tú tienes para esperar una carta durante 15 años. El coronel se metió en la hamaca a leer los periódicos. Hay que esperar el turno, dijo. Nuestro número es el 1823. Desde que estamos esperando, ese número ha salido 2 veces en la lotería, replicó la mujer. El coronel leyó como siempre, desde la primera página hasta la última, incluso los avisos, pero esta vez no se concentró. Durante la lectura pensó en su pensión de veterano. 19 años antes, cuando el Congreso promulgó la ley, se inició un proceso de justificación que duró 8 años. Luego necesitó 6 años más para hacerse incluir en el escalafón. Esa fue la última carta que recibió el coronel. Terminó después del toque de queda. Cuando iba a apagar la lámpara, cayó en la cuenta de que su mujer estaba despierta. ¿Tienes todavía aquel recorte? La mujer pensó. Sí, debe estar con los otros papeles. Salió del mosquitero y extrajo del armario un cofre de madera con un paquete de cartas ordenadas por las fechas y aseguradas con una cinta elástica. Localizó un anuncio de una agencia de abogados que se comprometía a una gestión activa de las pensiones de guerra. Desde que estoy con el tema de que cambie de abogado, ya hubiéramos tenido tiempo hasta de gastarnos la plata, dijo la mujer, entregando a su marido el recorte de periódico. Nada sacamos con que nos la metan en el cajón como a los indios. El coronel leyó el recorte fechado 2 años antes. Lo guardó en el bolsillo de la camisa colgada detrás de la puerta. Lo malo es que para el cambio de abogado se necesita dinero. Nada de eso, decidió la mujer. Se les escribe diciendo que descuenten lo que sea de la misma pensión cuando la cobren. Es la única manera que se interesen en el asunto. Así que el sábado en la tarde, el coronel fue a visitar a su abogado. Lo encontró tendido a la Bartola en una hamaca. Era un negro monumental sin nada más que los 2 colmillos en la mandíbula superior. Metió los pies en unas pantuflas con suelas de madera y abrió la ventana del despacho sobre una polvorienta pianola con papeles embutidos en los espacios de los rollos. Recortes del diario oficial pegados con goma en viejos cuadernos de contabilidad y una colección salteada de los boletines de la Contraloría. La pianola sin teclas servía al mismo tiempo de escritorio. El abogado se sentó en una silla de resortes. El coronel expuso su inquietud antes de revelar el propósito de su visita. Yo le advertí que la cosa no era de un día para el otro, dijo el abogado en una pausa del coronel. Estaba aplastado por el calor. Forzó hacia atrás los resortes de la silla y se abanicó con un cartón de propaganda. Mis agentes me escribieron con frecuencia diciendo que no hay que desesperarse. Es lo mismo desde hace 15 años, replicó el coronel. Esto empieza a parecerse al cuento del gallo capón. El abogado hizo una descripción muy gráfica de los vericuetos administrativos.
La silla era demasiado estrecha para sus nalgas otoñales. Hace 15 años era más fácil, dijo. Entonces existía la Asociación Municipal de Veteranos compuesta por elementos de los dos partidos. Se llenó los pulmones de un aire abrasante y pronunció la sentencia como si acabara de inventarla. La unión hace la fuerza. En este caso no la hizo, dijo el coronel, por primera vez dándose cuenta de su soledad. Todos mis compañeros se murieron esperando el correo. El abogado no se alteró. La ley fue promulgada demasiado tarde, dijo. No todos tuvieron la suerte de usted que fue coronel a los 20 años. Además, no se incluyó una partida especial, de manera que el gobierno ha tenido que hacer remiendos en el presupuesto. Siempre la misma historia. Cada vez que el coronel la escuchaba, padecía un sordo resentimiento. Esto no es una limosna, dijo. No se trata de hacernos un favor. Nosotros nos rompimos el cuero para salvar la República. El abogado se abrió de brazos. Así es, coronel, dijo. La ingratitud humana no tiene límites. También esa historia la conocía el coronel. Había empezado a escucharla al día siguiente del Tratado de Neerlandia, cuando el gobierno prometió auxilios de viaje e indemnizaciones a 200 oficiales de la revolución. Acampado en torno a la gigantesca ceiba de Neerlandia, un batallón revolucionario compuesto en gran parte por adolescentes fugados de la escuela, esperó durante 3 meses. Luego regresaron a sus casas por sus propios medios, y allí siguieron esperando. Casi 60 años después, todavía el coronel esperaba.